Dios le bendiga. Su hermano Rafael Paredes con su hermano Fray. Aquí estamos trayendo una palabra que va a impactar tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es en su plataforma, el fundamento bíblico. Y aquí estamos para que estén atentos y puedan ver lo que Dios va a hablar conforme al testimonio de este gran poderoso hombre de Dios. Fray, adelante. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos amigos y hermanos que pueda a través de este medio escuchar esta parte de mi testimonio. Bendecido y alabado sea el Señor, agradecido del Señor que me haya permitido estar en este lugar, en este día. Bendecido sea el Señor. Y para entrar inmediatamente en materia voy a tener una lectura de la palabra, la cual voy a leer y la voy a compartir en el nombre de Jesús. Bendecido sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios la vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Bendecido y alabado sea el Señor. Lucas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. La palabra de Dios la vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la letra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Amén. Divino Dios y Padre que mora en las alturas, gracias te damos por estas palabras que han sido leídas, que son palabras de Dios, fieles y verdaderas, dignas de ser creídas y obedecidas. Gracias te damos, Padre amado, por ella, porque es bendición, allá de bendición en nuestra vida. Gracias te damos por el privilegio de poder escucharla y hacerla la nuestra. Te pedimos, Dios amado, que a través de tu Espíritu Santo, Dios amado, tú nos hagas oidores y hacedores de ella, no tan solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Fray, háblenos de este testimonio, la segunda parte. En la primera parte del testimonio yo quedé cuando yo me dirigía desde la iglesia donde yo me congregaba allá en el campo hacia el lugar donde yo vivía, mi casa, gloria a Dios. Y yo recuerdo que mientras yo iba caminando, eso pasó en un cruce de camino, pero cuando yo me dirigía hacia mi casa eran alrededor de casi las 2 y pico, la 1 por ahí de la madrugada. Y yo vi ese personaje que venía volando muy lentamente, al compás, podía decir que del viento. Y cuando yo estoy mirando allí esto que se viene acercando, yo lo que veía era una túnica, pero cuando lo pude ver de cerca, yo vi ese personaje. Como le dije anteriormente, tenía una hermosura que es indescriptible, no podía compararla humanamente hablando. Y cuando él me miró, se balanceó sobre mí queriendo arrastrarme. Wow. Yo tuve que bajarme y tirarme al suelo. Y así mismo, bajo esa impresión y ese temor, me fui levantando. Y cuando yo miré hacia atrás, él iba volando. Wow. Detrás de él había una cortina como de humo negro, un humo espeso. Yo podía verlo porque la luna en ese entonces estaba totalmente clara. Sí. Cuando la luna está llena en los campos se ve como que si fuera casi un día. Se ve bien claro. Y por eso yo podía apreciar más o menos lo que iba detrás de él, esa nube negra que se movía. Pero cuando yo miré, yo oí esa voz que me dijo: ese es el príncipe de la tiniebla. Wow. Bendecido y alabado es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto me marcó, Sí. porque como anteriormente dije, mi madre, el enemigo muchas veces la utilizaba para agredirme verbal. Wow. Porque lo que el enemigo quería era dañar mi corazón. Ningún ser humano puede esperar palabras de parte de su progenitora como la que yo recibí de parte de mi madre. Sí. Bueno, al transcurrir el tiempo, eso fue cuando yo ya había aceptado a Cristo, que me sucedió, Sí. pero es más allá todavía. Yo recuerdo muy bien la persecución que yo tenía a través de esos demonios, bendecido sea el Señor Jesucristo. Mi vida no fue una vida normal.
Había momentos que yo pensaba que yo me iba a volver loco porque yo oía voces que me hablaban. Y cuando yo me encontraba en esta situación, yo tenía temor, yo dirigirme a alguien y decirle lo que me estaba sucediendo porque iban a decir que yo estaba perdiendo la cordura, que yo estaba loco. Pero yo sabía la situación en la que yo estaba viviendo, pero yo no entendía, todavía en ese nivel yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Wow. Ahora yo lo puedo entender porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios, Sí. pero en ese entonces yo no conocía esto a profundidad, no entendía esto. Como le dije anteriormente, en la casa de mi abuelo tenían por costumbre que los demonios se manifestaban cada 3 días. Wow. Háblenos un poco de eso. Yo hoy reconozco que eran demonios porque la palabra de Dios me los dice. Sí. Estas entidades se manifestaban dándose a conocer como que eran familiares nuestros muertos. Ay, Dios mío. Entonces cuando esos demonios se manifestaban, en mi campo allá mi abuelo nunca decía que eran los muertos, decían las ánimas. Eran las ánimas de su madre, la ánima de su hermano, la ánima de quien nunca yo recuerdo que se manifestó, o me parece haber visto en una ocasión que se manifestó, fue el hijo de él, mi tío, que habían vendido. Wow. Ahí se le escapó esa estrategia a Satanás y los demonios. Wow. Porque mi abuelo sí sabía dónde estaba el hijo de él. Porque como dije anteriormente, mi abuelo envió a mi papá para que averiguara qué había pasado con su hijo, aunque él sabía, porque como dije anteriormente, los demonios informaban, porque ellos se comunican. Sí. ¿Y Pero, qué tipo de comunicación tienen ellos? Háblenos un poco de ese tipo de comunicación. Hay personas en sí que los demonios utilizan como una fuente, como un medio para poder comunicarse con los vivos. A eso ellos le llaman caballo. Y se manifiestan a través de ellos, entonces pueden hablar con otros. Pero hay personas que tienen una cercanía tan incíntrica con los espíritus de la tiniebla que ellos le hablan face to face. Wow. Yo a veces veía a mi abuelo que se paraba de la oscuridad y se quitaba el sombrero y se ponía a hablar solo. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero él en sí conocía qué era lo que estaba sucediendo. Habían veces que nosotros estábamos allá, yo recuerdo estando yo muchacho en el campo, que llegaba y aparecían allá lo que le dicen luciérnagas, nosotros le decimos cucuyo, pero había unos que son grandes. Esos cupullos grandes son los que son los que se comen los cocos, allá le dicen no recuerdo bien el nombre, sí, pero son coqueros. Ok. Y ellos también tienen la iluminación como la luciérnaga, y había unos que eran grandes y otros que eran medianos y pequeños. Había veces que hacían presencia esos tipos de luciérnagas, y cuando esas luciérnagas entraban a la propiedad de mi abuelo decía, no se pare nadie de aquí y nadie me caiga atrás. Wow. Y cuando cogía y se metía para allá, para el conuco, solamente se oían los golpes. Pero nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba. Y eran las manifestaciones demoníacas que sucedían allí. Mi abuelo, la esposa de mi abuelo, como yo le dije anteriormente, era bruja. Ok, entonces hay un conjunto de diferentes tipos de rangos de brujería en la familia. Sí, hay diferentes rangos de brujería. Hay unas palabras que le gustan mucho usar a esa gente. Y es cuando usted le hace algo a esa gente, ellos quedan dolidos, ellos le dicen, no te apures, yo soy fulana de tal o fulano de tal. Cuando ellos le dicen así, prepárese, porque eso es una amenaza. Es una amenaza. Está fuerte esto. Y eso es movido por los demonios. Yo recuerdo que en una ocasión, la hija de la mujer de mi abuelo, ella conoció a un señor que era brujo. Ese señor era uno de los brujos de ahí de Nigua, muy conocido. Cuando el brujo vio a la muchacha, porque ellos eran brujeros, le gustaba mucho estar yendo donde los brujos, ella fue donde ese brujo, pero ese brujo se interesó por ella. Y no sé qué fue lo que él hizo, que después la muchacha andaba detrás del brujo. Wow. Él agarró a la muchacha, la mudó, tuvo una hija con ella, pero ese brujo tenía una mujer. Y él dejó a la mujer. Por la muchacha. Por la mujer, por la muchacha que era la hija de la esposa de mi abuelo, la mujer de mi abuelo. Pero transcurrido el tiempo, esa muchacha perdió la memoria, se volvió loca de remate.
La mamá de ella, como era bruja, ella decía quién era el culpable de eso. Porque ella decía que con hechicería fue que conquistó a la hija Wow. y se metió en ese problema. Muy fuerte. Esa muchacha, inmediatamente la mamá hizo mucho intento de llevarla a diferentes lugares de brujos para ver si podía libertarla de ese espíritu de locura. En fin, que para ella poder libertar a esa muchacha, no totalmente porque no fue libre, tuvo que hacer un pacto con el diablo. Ella me lo confesó a mí, me dijo que ella tuvo que vender la mitad de su vida, del resto de vida que le quedaba, para que su hija pudiera volver a tener, en otra palabra, razonamiento. Wow. Dios mío, está fuerte esto. Pero ¿qué sucede? Cuando ella, transcurrido el tiempo y hizo esas negociaciones, mi abuelo murió, pero mi abuelo antes de morir aceptó a Cristo. Pero ella, mientras mi abuelo estaba en lecho, en cama, ella no quería que ningún cristiano se le acercara. Ella no lo dejaba solo nunca. Y cada vez que querían orar por él, ella impedía eso. Ella no quería que nadie le orara a mi abuelo, ni que se le acercaran los cristianos. Y una pregunta, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Qué provocó que su abuelo confiese a Cristo? ¿Quién fue que se le acercó? Un nieto. Que ya estaba Que activo ya en era, el evangelio. si ya estaba activo del evangelio, era ese nieto de él que es mi primo hermano. Me tocó a mí predicarle en una ocasión que él no era cristiano. Pero quien se lo ganó para Cristo no fui yo. Wow. Pero yo le hubiese predicado a Cristo. Tiempo después él aceptó a Cristo y fue quien hizo la confesión de fe a mi Oh, abuelo. gloria. Dios Pero mío. fue una batalla para poder sacarle a ese viejo, a esos demonios de entre las uñas. Dentro del asunto de lo que es confesar a Cristo, eso fue una batalla. Fue una batalla, porque los demonios no se quedan tranquilos. Y usted pudo experimentar, usted estaba ahí en el lugar, usted escuchó lo que pasó. Yo escuché, ellos me contaron porque yo fui tuve que ir donde una hermana que había fallecido, yo fui a dar los pésames, pero yo no sabía que mi abuelo había fallecido. Yo me dirigí hacia la casa de mi abuelo y en el camino me encontré el carro fúnebre que andaba buscando la casa de él. Wow. Pero allá en esa zona vivían dos personas que se llamaban igual. Como a mí no me hubiesen dado la noticia de que mi abuelo hubiese fallecido, yo le dije, no, eso tiene que ser por del otro lado. Le señalé por donde por donde vivía la otra persona que se llamaba igual que él. Correcto. Pero más adelante había una persona de parada y él se le acercó y le preguntó. Y cuando él le preguntó por la persona, le dijo, mira, ese que va allá arriba caminando, yo iba caminando a pie, ese nieto de él. Yo lo pude escuchar porque yo no estaba muy retirado. Y cuando me dijo así, yo me paré en seco. Y yo que mi abuelo murió. Y fui y me dirigí hacia allá y así mismo fue. Pero luego de que mi abuelo muere, más atrás, más luego murió la esposa. Luego de que la esposa de él murió la hija. Wow. Después de haber Dios muerto la hija, murió un nieto, hijo de la hija. Muy fuerte. Dios mío. Por ahí siguió la cadena. Wow. Porque es que el enemigo vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. En la casa de mi padre habían dos altares. La mujer de mi papá tenía un altar. Sí. Y mi papá tenía otro altar. Wow. Mi papá tenía que cumplir con unos compromisos que tenía todos los años. Eso allá le llaman velación. Yo sé que por la palabra son ritos satánicos, porque ahí tienen que sacrificar animales. Ay, Dios mío. Y todo eso. Ay, santo Dios. Y yo recuerdo todo eso. Yo, como dije en el testimonio anterior, las manifestaciones de los demonios, yo lo viví. Yo viví toda esta experiencia. Mi padre estaba muy involucrado, porque era brujo, muy involucrado en la hechicería. Sí. Y tenía esos pactos que tenía que cumplir cada año, tenía que cumplir con esto. Si él no cumplía con esto, entonces se le empezaban a comer los hijos y a él mismo se lo podían comer también. Cuando digo que se lo podían comer es que lo matan. A veces nosotros como cristianos estamos jugando a ser cristianos, pero el diablo nunca ha jugado a ser diablo. Él le pone mucho empeño y dedicación a su trabajo. A veces como cristianos no somos ordenados. Wow. Pero Satanás tiene orden. Wow. Él rige su casa con vara de hierro.
Dios mío. Jesús dijo en una ocasión, si por Beelzebú fue yo echara fuera a los demonios, entonces esa casa no permanecería. Sí. ¿Cómo puedes Satanás echar fuera a Satanás? Un reino Una no puede casa, estar dividido. sí, una casa dividida no permanece. Sí. Y lo dice en Job también, que él andaba por la tierra rodeándola, pero también estaba ordenando. Andaba por ella y la rodeaba, la estaba ordenando. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos no tenemos ese orden. Sí. Y jugamos a ser cristianos. Satanás y sus demonios no juegan a eso. Su trabajo ellos lo cogen en serio. Nosotros como cristianos debemos tomar las cosas en serio. En el mundo de la tiniebla no se juega. Allí usted violenta un orden establecido y usted paga la consecuencia. Wow. Y es una consecuencia funesta. Entonces nosotros como cristianos debemos de ser responsables. Amén. Y tener en cuenta en quién hemos creído y a quién tenemos que darle cuenta. Amén. Que es al mismo Dios. Amén. Bendecido sea el Señor. Allí en mi casa habían 2 altares. Ahí yo aprendí los nombres de todas esas entidades que estaban allí. Empecé a ver cómo practicaban las prácticas que hacían de la hechicería. Hay que tener mucho cuidado con los niños. Los padres tienen que en su casa vigilar a sus hijos qué hacen, qué están mirando. Porque hay muchas cosas que por YouTube, por la internet, se pueden ver. Y Sí. los niños son demasiado curiosos y les gusta mucho inventar. Sí. Y por internet, si usted quiere buscar un curso de brujería, lo va a encontrar. Si usted quiere encontrar cómo hacer brujería, lo va a encontrar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Wow. De la misma manera que se aprende matemática. Así mismo. De la misma manera que se aprende a leer. Eso está ahí, eso está vigente. Ay, Dios mío. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los demonios son muy astutos. Recuerden que los demonios que hoy andan sobre la tierra son ángeles caídos. Y dice la palabra que nosotros como hombres, como seres humanos, fuimos hechos un poquito menor que los ángeles. Fuerte. Un hombre como tal no tiene la fuerza de enfrentar nada de eso. Es la sangre de Cristo que tiene poder. Aleluya. Aleluya. La sangre de Cristo es lo único que puede romper la cadena. Y me voy a ir más allá. Bendecido sea el Señor. Yo empecé a verme inmiscuido en todas esas cosas. Cuando mi papá llevaba a esos brujos allá a la casa, esos brujos me cogían un cariño especial, pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Wow. Yo recuerdo que mi papá llevó allá varios brujos. La palabra de Dios dice claramente: no pases tus hijos por fuego, le dijo al pueblo de Israel. Sí. En la práctica de brujería, casi todos los brujos pasan sus hijos por fuego. Se hacen ritos para esto. Y eso dice que para protección. Pero ¿quién va a proteger? ¿Usted cree que usted puede poner la carne donde está el gato y se la va a cuidar? Ay, Dios. Si Satanás vino a matar, a robar y a destruir, ¿puede cuidar a los hijos suyos? ¿Lo puede proteger a usted? No puede hacerlo. Wow. Porque él vino fue a destruirlo. Dios mío. Y la Alguien ignorancia tiene que del hombre reconocer es tan eso. grande que se traga esa. Esa estrategia que tienen los demonios se la traga. Bendecido sea el Señor. Y yo empecé también eso empezó a atraerme. Sí. Pero yo no quería nunca tener participación porque yo veía las manifestaciones demoníacas. Aunque en una edad temprana ya empezaban a mí a poseerme. Cuando yo digo que en el primer testimonio, la primera parte del testimonio, que yo a veces perdía la memoria y no sabía quién era, ni dónde estaba, eran posesiones, eran manifestaciones, pero yo en ese entonces no lo entendía. Por eso fue que mi mamá tuvo la insistencia de que llegó como un momento en que ya los demonios estaban reclamando esa vida, que era a mí que me estaban reclamando. Wow, está Y fuerte. mi mamá me decía que yo tenía que ser bautizado, que yo tenía que ejercer la brujería, que a ella le habían prometido riqueza y que esa riqueza ella la iba a tener, pero yo tenía que trabajar con ella, porque eso fue una cosa que fue una de las condiciones que yo le presentaron. Habrá personas que me conocen en mi campo y estarán ajenos de esto. Saben bienmente que mi mamá era bruja y que mi mamá era muy peligrosa. Eso no lo puede negar nadie que la conoció. Wow. Lo puede negar. Ahora, del propósito que ella tenía conmigo, tal vez no tengan conocimiento,
porque por eso se le llama ocultismo, porque hay muchas cosas que se hacen en secreto en ese mundo. Por ejemplo, en mi familia, por ejemplo, mi mamá tenía una oración que esa oración solamente podía pasar de uno de la familia a otro. Una sola vez. Era una sola vez. Wow. Si mi mamá me lo pasaba a mí, inmediatamente ella tenía que buscar la forma de cómo seguirse protegiendo. Pero yo no podía pasársela a nadie que no fuera a un hijo mío, que iba a ser el sucesor. Wow, Dios mío. Esto es demasiado profundo. Y sabemos sabemos que la gente está aprendiendo porque usted está desatando unos códigos muy importantes para que cuando la gente vea estas acciones, aquellos que están viviendo alrededor de esto puedan saber las evidencias y las acciones que son tomadas ante estos actos de brujería. Amén. Y todas esas cosas acontecieron así. Mi madre se estaba preocupada. Mire, esto es tan terrible que todavía yo acepté a Cristo. Yo estaba en dos aguas. Porque como yo me crié, lo que yo me crié mirando, yo entendía que eso tenía poder. Vamos a tener que hablar de eso en el programa Dios te habla, porque sabemos que esa parte ahí hay personas que salen de la hechicería, están en el evangelio y necesitan una palabra fresca. Una pregunta, entonces esta etapa al cuanto lo que era estos códigos que ya usted se estaba aprendiendo, ¿eso fue después que su abuelo falleció o durante él estaba vivo? Durante ya mi abuelo hubiese fallecido, porque Okay. Mi mamá siempre tenía cuidado. Mi mamá me decía, mira, fulano, yo no quiero que cuando tu abuelo esté muriendo tú estés cerca, porque él te va a pasar a ti. Lo que mi abuelo tenía me lo iba a pasar a mí. Mi abuelo, yo era el nieto, por ejemplo, más cercano a él. En otra palabra, el nieto predilecto. Y casi esos secretos, por eso se le llama ocultismo, esos secretos siempre eligen a uno de la familia específico, para ellos trasegarle. Son influencias demoníacas que lo van trasegando. Mi abuelo era el hijo predilecto de mi bisabuela. Mi bisabuela era una mujer respetada allá en montaña. Yo creo que hay pocas personas que la conoció, porque ya hace muchos años, pero todavía aparecen, porque hay ancianos allá que tienen muchos años y están vivos. Y la conocieron. Y sabían quién era esa señora. Wow. Como dije anteriormente, se llamaba Felipa Arias. Wow. Y esa señora la respetaba a todo el mundo. Dios Hombres y mujeres. La respetaban porque era una mujer que tenía conocimiento de la hechicería y era muy terrible, era peligrosa. En aquel entonces, en los tiempos de Trujillo, esa mujer hasta los guardias la respetaban. Con eso le estoy diciendo muchas cosas. Wow, está fuerte que a una autoridad tenga respeto. Para nosotros poder cerrar esta segunda parte, a mí me gustaría saber cómo usted se sintió después que usted se dio de cuenta que su abuelo había fallecido y se había convertido, había aceptado a Cristo. ¿Cómo fue ese impacto? Sabiendo usted que usted admiraba a su abuelo y viendo que él confesó a Cristo. Yo me sentí bien, pero a la vez tenía como una duda, porque yo sabía quién era mi abuelo. Wow. Y mi abuelo tenía un compromiso muy, muy fuerte. Wow, vamos a necesitar que en esta tercera parte usted nos dé detalle ahí, porque sabemos que las naciones están aprendiendo de ese testimonio suyo, muy importante. Queremos que se suscriba al canal y queremos que estén atento y pendiente, porque esta tercera parte es con más lujo y más detalle. Cualquier información estamos ubicados en el número de teléfono 829-330-3685. Fray, me gustaría saber si usted puede compartir su número por si acaso necesitan que usted vaya. Mi número, como ya lo dije en el primer testimonio, la primera parte es 829-317-9901. 829-317-9901. Alabado sea el nombre de Cristo. Atento y pendiente a esa tercera parte.
porque sabemos que Dios te va a ayudar. Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre